Continuamos entonces. Les comentaba que una de las aplicaciones del transformador reductor se utiliza en las máquinas eléctricas, la cual baja el voltaje pero aumenta el amperaje. Gracias a esto logra fundir el electrodo. Bueno, continuamos. Eh, un transformador elevador se constituye casi de la misma configuración que el reductor. Cuenta igualmente con el núcleo y sus bobinas primaria y secundaria, a diferencia que en esta se invierte el número de vueltas que tiene la primaria y la secundaria. La bobina primaria tiene un número menor de vueltas que en la secundaria. Este sigue generando la misma configuración. Aquí le entra un voltaje, aquí le sale un voltaje de mayor voltaje, pero disminuye el amperaje. Bueno, este transformador se utiliza como para la distribución. Se utiliza para mandar a grandes distancias la corriente, para que no tenga pérdidas a la hora de llegar a un subestación o a donde se necesite llegar. Se reduce de nuevo y se sigue manteniendo el amperaje. Bueno, se llama transformador, pero no se debe confundir con que transforma la corriente alterna o directa. No, funciona con corriente alterna, pero lo que hace es que varía el voltaje y la corriente, ya sea la configuración de elevador o reductor, pero la potencia se mantiene. En un transformador ideal, en los transformadores reales, sí existe una pérdida de potencia, pero no es significativo. Bueno, eso sería todo. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Roosevelt y yo les vengo a hablar acerca de los transformadores de aislamiento. Existen diferentes tipos de transformadores. En este momento vamos a ver los transformadores de aislamiento. Los transformadores de aislamiento son aquellos en los que la tensión obtenida en el devanado secundario es igual a la tensión que se obtiene en el devanado primario. Para que esta opción se cumpla, se debe tener el mismo número de espiras en el devanado primario que en el devanado secundario, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Aquí tenemos el diagrama de un transformador reductor de voltaje, en el que las espiras del devanado primario son mayores que en el devanado secundario. En todos los transformadores los bobinados primario y secundario están aislados entre sí. Este es el diagrama de un transformador elevador de voltaje. Podemos ver que su devanado primario tiene menos espiras que el devanado secundario. En el tipo de transformador que estamos revisando, si este fuera el caso de un transformador reductor de voltaje o un elevador de voltaje, podemos darnos cuenta que la diferencia de potencia entre la red eléctrica y la tierra puede ocasionar un severo shock o accidente al usuario. En el segundo, con un transformador de aislamiento, podemos ver que el transformador aísla el chasis del aparato conectado de la diferencia de potencial que hay entre la red eléctrica y la tierra, evitando esto accidentes. También podemos darnos cuenta que el aislamiento eléctrico de un transformador es muy importante. Es muy importante que el aislamiento eléctrico entre sus devanados posea una capacidad que el transformador pueda soportar diferentes tensiones, pero sobre todo que soporte tensiones altas en el devanado primario y en el secundario. La ventaja de disponer de un aislamiento es la protección y seguridad del circuito conectado al secundario. Si el primario se conecta a la red eléctrica,
se supone una seguridad también para el usuario. Este es un ejemplo de un transformador de aislamiento. Como les mencionaba, el transformador de aislamiento provee una ventaja muy importante, que es la protección del usuario o la persona que está en contacto con los equipos eléctricos que se alimentan de este tipo de transformadores. En esta tabla podemos ver los efectos que causa la corriente eléctrica sobre la piel. En este momento podemos ver que, por ejemplo, 1 amperio o el rango entre 1 microamperio y 10 miliamperios pueden causar un límite sensible o una lesión sensible en la piel. De 10 miliamperios a 1 amperio o a 100 miliamperios pueden causar un efecto que se llama corriente let go. Esto quiere decir que la corriente puede tomar o puede correr por nuestra piel. De 100 miliamperios a 1 amperio podemos sufrir una contracción o un fenómeno que se llama asfixia muscular. De 1 amperio a 10 amperios pudiéramos sufrir algo que se llama fibrilación cardíaca, que ya es algo peligroso o bastante peligrosa. Y de 10 amperios a 100 amperios, esto ya pudiera ocasionarnos quemaduras. Es muy importante este tipo de transformadores. Son muy buenos para una buena protección eléctrica de un laboratorio o un centro de cómputo. Es necesario contar con un transformador de aislamiento, sobre todo en áreas urbanas e industriales. El transformador de aislamiento aísla la entrada de energía de la de salida, independizando completamente el suministro eléctrico externo del interno, a través de una malla electrostática. El traspaso de energía es vía inducción, a diferencia de un transformador normal. Esta inducción se hace a través de una malla electrostática. Esto significa que la mayoría de las perturbaciones eléctricas externas no son pasadas al circuito eléctrico interno, protegiendo todos los equipos conectados a las interfaces y evitando pequeñas distorsiones en la frecuencia, distorsiones armónicas, entre otras. También debemos saber que todo transformador eléctrico, sea reductor o elevador de voltaje, tiene la particularidad de transferir energía entre sus bobinados por inducción electromagnética y sin que exista entre ellos una conexión eléctrica alguna, excepto en los autotransformadores. Por tanto, un transformador ofrece un aislamiento entre los circuitos conectados y el del bobinado primario y los conectados en el bobinado secundario. De esta forma, el bobinado secundario entregará el mismo voltaje de corriente alterna que se aplica o que entra en el bobinado primario. Esta particularidad resulta útil como medida de seguridad cuando se requiere alimentar un aparato eléctrico o electrónico desde la red eléctrica, pero sin que exista una conexión directa con ella, para así proteger la integridad física de quienes entran en contacto con todos sus circuitos. Por ejemplo, cuando un técnico reparador debe trabajar en aparatos cuyos circuitos electrónicos están directamente alimentados desde la red eléctrica, comúnmente llamados circuitos hot o chasis vivo, el transformador de aislamiento puede evitar que ocurra o que exista un accidente cuando éste manipule o realice algún mantenimiento de estos equipos. Es muy importante tener un transformador de aislamiento, ya que entre la red eléctrica domiciliaria, ya sea 120 o 220 volts de corriente alterna, existe siempre una diferencia de potencial eléctrico que se puede alcanzar hasta el 100% de voltaje en línea. Debemos tener en cuenta que el cuerpo humano, por estar compuesto en gran parte de agua, es un buen conductor de electricidad. Al entrar en contacto con la red eléctrica o cualquier circuito conectado directamente con ella, podemos ocasionar que esa diferencia de potencial que existe entre la línea y la tierra
produzca una corriente eléctrica que puede correr a través de nuestro cuerpo y puede ocasionarnos lesiones o hasta ser letal. Al colocar un transformador de aislamiento, podemos evitar muchísimos accidentes, pero sobre todo podemos darle la seguridad, el buen funcionamiento y alargar el tiempo de vida útil de todos nuestros aparatos que estén alimentados de él, sobre todo aquellos que tienen un alto costo económico.